por la frecuencia con que se presenta y lo que significa el pronóstico. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la cirrosis hepática. Uno de los órganos más importantes de nuestra economía es el hígado. Sin el hígado no podríamos vivir. Podríamos vivir sin un pulmón, de repente hasta sin corazón, nos conectan a una máquina extracorpórea y podríamos, pero sin hígado no. Porque cuando el hígado se enferma, las funciones que normalmente lleva a cabo se vienen abajo y las consecuencias son fatales. Muchas de esas consecuencias comprometen la vida del paciente. ¿Bien? Ok, cerramos la puerta entonces. Ya está. Bien cerrado. ¿Está bien? Entonces, muy bien. Entonces, a ver, vamos a recordar aquí en un minuto qué hace el hígado. Entre las funciones más importantes que tiene es la de síntesis. ¿Qué cosa sintetiza el hígado? Principalmente sintetiza las proteínas bajo la forma de albúmina, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Está con, ¿cómo le llaman? ¿Cronómetro? ¿Cómo es eso? ¿Sí o no? Ya, muy bien. Fabrica factores de coagulación, entre otros, ¿no? Y entre otros también fabrica la urea, por ejemplo, ¿cierto? El amoníaco resulta del metabolismo de las proteínas, de los radicales amonio. Estos son absorbidos en el intestino y como tal son tóxicos. Van al hígado, el hígado los sintetiza en urea y como urea nosotros lo eliminamos en la orina o en el intestino también. Cuando eso no ocurre es que el paciente se intoxica prácticamente con amoníaco y es cuando va a ocurrir lo que se llama encefalopatía hepática. Otra función importante es la detoxificación. El hígado es uno de los órganos que tiene un potente sistema retículo endotelial. ¿Qué cosa es lo que hace este sistema? Se come todo lo tóxico, lo dañino digamos, el carrito basurero de nuestro hígado y lo limpia. Y entre otras funciones importantes tenemos la de oxidorreducción, que se lleva a cabo principalmente en unas organelas que recordaron ustedes que son las mitocondrias. Aquí en esta zona es donde se va a producir los fenómenos de metabolismo, oxidorreducción, etcétera, de todas las sustancias que nosotros, por ejemplo, las drogas. Y bueno, entonces, ahora sí cerramos la puerta, porque yo no voy a dejar que sigan entrando y saliendo, ¿ya? Dime, ¿tiene seguro esa puerta? ¿Tiene seguro? ¿No? ¿No tiene seguro? Yo veo que tiene un pestillo ahí, mira. Ahí está. Listo. Ahora sí. ¿Están curando de mí o qué? Bueno. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar cuando el hígado no va a llevar a cabo estas funciones? Entonces vamos a decir que el hígado está insuficiente. Vamos a decir que hay una insuficiencia hepática. Y eso se va a traducir en una variedad de cuadros clínicos. Entonces, vamos a definir qué es cirrosis hepática. Cirrosis hepática es igual a fibrosis, ¿ya? Pero ¿cómo es que resulta el hígado fibrótico, cirrótico? Resulta como un producto final de una enfermedad crónica irreversible. Para que eso pase, tiene que el paciente haber tenido una enfermedad inflamatoria, necrótica de cualquier etiología. Pero es crónica e irreversible. O sea, cuando el paciente entra a la etapa de fibrosis, no hay un paso atrás, ¿no? No hay de que dale chancapiedra y dale otra cosita, entonces podría mejorar. Eso no va a pasar. Entonces, cuando esto ocurre en el hígado, histológicamente vamos a reconocer, por ejemplo, la presencia de necrosis, de fibrosis y de un grupo de regeneración. Todo este conjunto de patología va a conducir a una insuficiencia hepatocelular, pero no solo eso, sino alteraciones a nivel de la vasculatura intrahepática, dando como resultado una de las consecuencias más terribles de la hipertensión portal, por lo que puede producir posteriormente, ¿no? Sangrado masivo, exsanguinante, que puede comprometer la vida del paciente. Entonces, ustedes ven en esta imagen una estructura importante donde vemos una cadena de hepatocitos debajo del cual podemos observar las células endoteliales y entre ambas existe una célula que es la protagonista de la fibrosis, viene a ser
la célula estelada, ¿ya? Entonces, el sinusoide va a contener las células de Kupffer y ustedes pueden observar el diámetro normal del sinusoide, que es la parte final de la circulación portal. Esto es lo normal. ¿Qué pasa en la cirrosis? La célula estelada, por una serie de mecanismos de cualquier etiología, sea viral, bacteriana, tóxica, se estimula y comienza a producir fibroblastos. Estos fibroblastos van a comprometer no solamente al endotelio, sino también va a penetrar al parénquima hepático, comprometiendo de un inicio en el espacio porta y posteriormente invadiendo todo el hígado. Si ustedes se dan cuenta, hay un dato muy importante acá. El diámetro del sinusoide, ven acá, que es normal, pero acá se ha reducido. ¿A costa de qué se ha reducido el diámetro? A costa de la fibrosis. Entonces, esto es lo que va a caracterizar a la cirrosis hepática. Entonces, al inicio, en el espacio porta, ocurre la fibrosis, luego la fibrosis se prolonga uniendo espacios porta con otros espacios porta, luego se prolonga a las venas centrolobuliares. Finalmente, vamos a observar tractos fibrosos que van a asfixiar o ahogar al parénquima hepático de tal manera que la función hepatocelular se viene abajo. Esto es una biopsia de un paciente que tiene cirrosis hepática y podemos observar nódulos de regeneración y la intensa fibrosis que bordea estos nódulos de regeneración. Muy bien, ¿cuál es la clasificación etiológica? ¿Ya? Hay muchas clasificaciones, pero esta para mí me parece que es la más didáctica, la más comprensible. Hay tres grupos grandes. Uno es la cirrosis llamada postnecrótica, llamada también macronodular. ¿Por qué? Porque va con nódulos de regeneración grandes, hasta 1 centímetro. Y aquí tenemos el ejemplo más importante, la de etiología viral, o sea, infecciosa viral. ¿Cuál de los virus produce fibrosis o cirrosis? Ya han escuchado en su momento a la doctora Tania Reyes. El virus B, el virus C y el virus D. ¿Listo? El D convive con el B. Si no hay B, no hay D, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que ocurre la cirrosis hepática? Se perenniza el problema inflamatorio en el hígado y cuando la doctora les habrá informado también que se espera un tiempo de evolución de la enfermedad para esperar que el paciente pueda formar anticuerpos contra el virus. Ese tiempo es más o menos 6 meses. Si después de los 6 meses encontramos actividad viral, o sea, réplica viral, nosotros vamos a decir que el paciente ha pasado a la cronicidad, ¿no? Eso se llama hepatitis crónica, sea B, C o D. Entonces, actualmente a Dios gracias y hay tratamiento cuando se ha detectado a tiempo al paciente, inclusive ya se dice ahora que el virus B puede ser anulado y el paciente puede ser curado. Entonces, cuando este proceso continúa, ¿no? Entonces, llega un momento en que ocurre la regeneración, o sea, el hígado es un órgano muy noble, por partes puede estar normal. Imagínense que podemos vivir hasta con 150 gramos de hígado. Entonces, para que haya insuficiencia hepática, tiene que haber un compromiso masivo de hígado, ¿no? Muy bien, entonces, cuando pasa la etapa aguda, viene la regeneración y la regeneración trae la fibrogénesis. Se incrementa la cantidad de fibroblastos y eso es lo que va a producir la cirrosis hepática. Hay una etiología que es la autoinmune. En este caso, todo el hígado sufre un cuadro de necrosis, inflamación y necrosis, por eso se llama postnecrótica. Pero recuerden que en nuestra economía los órganos no solo se enferman por cuestiones infecciosas, ¿no? También, por ejemplo, autoinmune, en el cual el paciente fabrica autoanticuerpos que desconoce a su propia célula y los ataca, los mata y luego viene la regeneración. En este caso estamos frente, por ejemplo, a lo que se llama la hepatitis autoinmune. En este caso vamos a encontrar los marcadores de autoinmunidad como los anticuerpos antinucleares, antimitocondriales, etcétera, etcétera. Hay drogas que también pueden producir fibrosis, ¿no? Uno, por ejemplo, la lotane, la isoniazida, la acetaminofén, producen necrosis de diferentes grados. Cuando pasa el proceso inflamatorio, la regeneración trae la fibrosis, por lo tanto cirrosis. Hay drogas que producen colestasis, una colestasis crónica, como por ejemplo las hormonas, los estrógenos y también los esteroides. Y hay medicamentos como la sulfa y la tetraciclina que dañan el hígado
produciendo necrosis y también colestasis. Sí saben el término de colestasis, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Colestasis en general quiere decir problemas de drenaje en la bilis, tanto dentro del hígado como fuera del hígado. Entonces, cuando hay colestasis intrahepática, hay problemas de drenaje en el propio hígado, se producen lagos biliares, entonces produce efecto compresivo en el hepatocito, muerte, o sea, isquemia, muerte hepatocelular, después regeneración. Muy bien, entonces, hay sustancias tóxicas que también a la larga, de acuerdo al tiempo de manipulación, pueden producir cirrosis. Gente que trabaja con sustancias que son venenos prácticamente, ¿no? Organofosforados, cloroformos, tetracloruro de carbono, etc. Y por último, también produce la insuficiencia cardíaca congestiva de larga data un cuadro que se llama cirrosis cardíaca, que entra dentro de los cuadros de cirrosis post y crónica. ¿Cómo así? Ustedes saben que cuando un paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, hay una plétora total al lado derecho de la circulación venosa. Entonces, en forma retrógrada, recuerden que el lado derecho del corazón tiene que ver con la vena cava inferior, ¿cierto? Y ahí es donde desemboca la circulación venosa hepática. Las suprahepáticas están a ese nivel. Y en forma retrógrada, la sangre comienza a retroceder y a incrementarse en su volumen, entra al hígado por las suprahepáticas, sigue la dilatación de esta zona, de esta parte de la circulación venosa, y la primera parte de la circulación venosa dentro del hígado son las venas centrolobularias. Entonces, como el corazón no puede bombear la sangre porque tenga insuficiencia valvular o cualquier otro motivo, entonces ocurre un encharcamiento de la parte venosa dentro del hígado. Se forman lagos venosos muy grandes, eso es lo que se llama el hígado congestivo, ¿no? Entonces, este hecho de formarse lagos venosos produce efecto compresivo en los hepatocitos. Entonces, al comprimir por mucho tiempo a los hepatocitos, produce isquemia en esa zona. Y por lo tanto, la isquemia es un paso previo a la muerte celular. Viene la regeneración, y es así como ocurre lo que se llama la cirrosis cardíaca, que alguna vez ustedes habrán escuchado. Ese es el primer grupo, que se llama cirrosis postnecrótica. Para llamarse así, los nódulos de regeneración son grandes y siempre ocurren después de un proceso necroinflamatorio. El segundo grupo se llama fibrosis portal o micronodular. Los nódulos de regeneración son muy chiquitos, 2 hasta 3 milímetros de diámetro. El ejemplo clásico en este grupo es la cirrosis que ocurre por la ingesta copiosa y crónica habitual del alcohol. A esta cirrosis también se le llama cirrosis nutricional o cirrosis de la hélice. Este tipo de cirrosis es muy frecuente en nuestro medio. La primera causa de cirrosis hepática en nuestro medio es el alcoholismo, que va a producir cirrosis de tipo alcohólico. ¿Qué hace el alcohol en el organismo? Hay muchas teorías. Lo que se sabe recientemente es que el alcohol, por diferentes rutas, produce una invasión, una infiltración grasa en el hígado. Y es la etapa donde nosotros decimos que el hígado está graso, ¿cierto? Entonces, primero se produce un cuadro de esteatosis hepática, ¿cierto? Y eso produce una necrosis grasa, ¿no? Entonces, cuando viene la regeneración, viene la fibrosis. Y es así como un alcohólico que ha bebido mucho tiempo atrás alcohol se convierte en cirrótico. Para no irnos muy lejos, hay otro tipo de cirrosis que se comporta de la misma manera que la cirrosis alcohólica. Es aquella que viene del famoso NASH, o sea, es la esteatohepatitis no alcohólica. En este caso, igualito el hígado se infiltra de grasa, ocurre esteatosis hepática o hígado graso, pero en este caso los pacientes no han bebido nunca licor, no son alcohólicos, pero sí está asociado a factores de riesgo como son, por ejemplo, la obesidad, la diabetes mellitus y las hiperlipidemias. Entonces, actualmente ustedes saben que la obesidad es una endemia en el mundo. Hay mucha gente con sobrepeso, con obesidad, desde niños y todas las edades. Y actualmente hay una campaña grande para mejorar el tipo de dieta que debemos tener. Por este motivo justamente, ¿no? Y ahora se sabe ya que la obesidad o el incremento de grasa en nuestro organismo no solo afecta el hígado, afecta al riñón, afecta al pulmón, afecta al corazón, afecta a las arterias, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor en estos casos es siempre estar con un buen índice de masa corporal. Nuestra dieta debemos cuidar tremendamente y bien de cerca. Luego tenemos también este grupo, dos etiologías que ocurre cirrosis por un problema congénito
de falta de enzimas que van a transportar metales como el hierro y el cobre. Estamos hablando de la hemocromatosis y de la enfermedad de Wilson, ¿ya? Felizmente son súper raras este tipo de cirrosis, pero es bueno que ustedes tengan conocimiento. La esquistosomiasis también produce cirrosis portal. Esto quiere decir que la fibrosis comienza en el sistema o en la vena porta, ¿cierto? Entonces, nosotros no tenemos esquistosomiasis, pero por ejemplo nuestro país vecino, que es Brasil, ellos tienen tanta cirrosis como nosotros por alcohol, ellos no tienen por qué esquistosoma. Recordarán ustedes que el esquistosoma entra por la piel, ¿no? Penetra la piel de los pies, por lo tanto la gente que no tiene zapatos, esto ocurre, la gente de condición socioeconómica muy baja, entonces el esquistosoma viaja a través del celular subcutáneo y va a entrar a la cavidad abdominal y va a penetrar, va a migrar, penetra al hígado y luego va a buscar el sinusoide, que es donde vive. En esta zona lo que produce es una reacción antígeno-anticuerpo estimulando la fibrosis, y así es como ocurre cirrosis hepática por culpa de la esquistosomiasis. Muy bien, cuando no sabemos la causa de una cirrosis, se sigue aún diciendo todavía criptogenética. Hace, ¿qué les digo? Será unos 15 a 20 años, no se sabía que la esteatohepatitis no alcohólica producía cirrosis. Entonces, todas esas decíamos criptogenética, pero actualmente ya se sabe la fisiopatología del tema de los lípidos incrementados, entonces mucha de esa gente que decíamos de causa no conocida son más bien pacientes que han tenido hígado graso por diferentes motivos. Luego tenemos otros dos grupos pequeños de cirrosis, que en realidad no es propiamente portal, sino la cirrosis ocurre, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria en los canalículos biliares. Esta es una enfermedad autoinmune donde el paciente fabrica autoanticuerpos que afectan a los canalículos biliares, los inflama, los necrota, luego se regenera. La regeneración trae fibrosis. Entonces, la cirrosis biliar primaria es una enfermedad crónica que a la larga conduce a la fibrosis, pero la fibrosis aquí comienza en la vía biliar, en los conductillos, en los conductos biliares. Luego tenemos la cirrosis biliar secundaria, que es parecida a la anterior, solamente que la causa no es autoinmune, sino ocurre cuando hay una obstrucción del colédoco de larga data, por ejemplo un cálculo. Este hecho hace que haya una colangitis crónica, o sea, se inflama la bilis y entonces va a ascender hasta el parénquima hepático, esta inflamación se perenniza y entonces produce fibrosis cuando ocurre la regeneración. Muy bien. Clasificación clínica. Mire, hay millones de gente del mundo que está andando normal y trabajando normal sin saber que tiene cirrosis. Entonces hay una cirrosis compensada, y la descompensada ya es cuando el paciente tiene cierto grado de insuficiencia hepatocelular y se va a manifestar por diferentes formas. Entonces, en el cuadro clínico, nosotros, síntomas va a ser muy pobre, o sea, no hay síntomas específicos de la cirrosis hepática. Pero cuando nosotros, por ejemplo, vemos un paciente con antecedente de alcoholismo, pacientes con antecedente de consumo de medicamentos que producen fibrosis como el metotrexate, por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide, entonces podemos sospechar de repente una hepatopatía crónica, y en el examen clínico vamos a buscar esto que se llama estigma hepático. Estigma hepático quiere decir un signo en el examen clínico que se asocie con una patología hepática. Entonces, hay un estigma hepático por excelencia, se llama icteris. O sea, no existe ningún órgano que no es hígado que cuando se enferme da icteris. Por eso es un estigma hepático. Un paciente que está ictérico, sí o sí, cual sea la forma, tiene problemas del hígado, ¿verdad? Y luego los otros estigmas no son patognomónicos de la cirrosis hepática, pueden estar en otras patologías. Por ejemplo, las arañas vasculares, entiéndanse por arañas vasculares fenómenos vasculares. O sea, no son los puntos rubíes, no son las manchitas medias rosaditas o los lunarcitos, no. El fenómeno vascular es cuando ustedes ven una manchita y que tenga unas patitas como de arañita, ustedes presionan esa zona, al presionar desaparece, y sueltan la presión, aparece. Entonces es un fenómeno vascular, ¿ya? Para poder identificarlo bien. Las palmas hepáticas, cuando se pone rojo la zona tenar y hipotenar, pero tampoco es específico de cirrosis hepática. Ahora, ¿pueden ustedes encontrar en el paciente signos relacionados ya a complicaciones?
como la encefalopatía hepática, ¿cierto? Por ejemplo, el paciente tiene problemas, trastornos en el sensorio. Muchísimas veces se ha hecho diagnóstico de cirrosis hepática cuando un paciente lo han encontrado dormido en su cama. Yo les cuento un caso que pasó en mi familia, una tía muy querida, no tomaba alcohol, pero ella bien gordita, era obesa, vamos a decirlo. A las mujeres no nos gusta que nos digan obesas, pero pues sí lo era. La tía cocinaba tan rico, no se imagina. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que un día ella, pero miren, siempre hay un pretexto, un motivo de descompensación. Ella ha sido cirrótica de hace años, pero su vida era normal. Hasta que un día se le ocurrió comer algo que estaba sospechosamente no muy bien en su casa, le dio diarrea. Entonces en la casa mis primos no se dieron cuenta en la noche. Cuando al día siguiente ella era la primera en salir a darles el desayuno, ven que la mamá no bajaba de su habitación, van a verla y estaba dormida, seca. Entonces le despiertan, mira, y se despierta, ¿qué pasa? ¿Y qué? Tengo mucho sueño. No, y se quedaba dormido. Entonces, y seguía en ese plan. Entonces la familia dijo, uy, ha hecho un accidente cerebrovascular, ¿cierto? Lo primero que uno piensa, llévale a la clínica, le llevan a la clínica y ahí para el colmo dicen sí, le examinan y estaba súper dormida, ¿cierto? Entonces dicen, vamos a hacerle una tomografía. Entonces ya por momentos, cuando los cirróticos hacen descompensación con encefalopatía, ella estaba haciendo encefalopatía hepática, a veces tiene momentos de excitación psicomotriz. Entonces ella se movía porque querían agarrarle para la tomografía cerebral. Entonces, no, está excitada, pónganle un sedante, imagínense. Le ponen el sedante, como eso le han dormido casi una semana. El hígado no metaboliza las drogas, su efecto en la sangre es mucho mayor. Por eso los cirróticos hay que pensar bien la dosis que le vamos a dar de sedante y de cualquier otro medicamento. Bueno, para mala suerte de la tía, ya está ahí, no sabían que era cirrótica, ¿no? Un día hace una hematemesis brutal, así, masivo. Sí, pero qué raro, si ya no sufre de úlcera ni nada, etc. Ahí donde yo me entero, mis primos sabían que soy gastroenteróloga, que hago endoscopía, entonces fui a la clínica, le hicimos la endoscopía, la tía tenía unas varices esofágicas increíbles, increíbles. La tía no duró ni un año, se murió con otra hemorragia, ¿no? Entonces, miren cómo debuta la cirrosis, con cuadros de encefalopatía. Pero la mayoría de la gente que tiene cirrosis debuta con hemorragia digestiva general, ¿ya? Es un ejemplo que les digo. O de repente un paciente que ustedes conocían, rubicundo él, ¿no? Porque alcohólico, los alcohólicos se ponen. Y entonces la familia se queja, no sé qué le pasa, se ha vuelto un vocabulario soez, la esposa se queja, me trata mal, me grita, me insulta, cuando él antes era un pan de Dios, ¿no? Entonces, pero qué raro, ¿qué le estará pasando? Y casi siempre piensan, se ha vuelto psiquiátrico. Pobrecitos, ellos casi siempre llegan a manos del psiquiatra. Entonces, este paciente, por ejemplo, ¿qué pasa? Que era alcohólico, estaba haciendo encefalopatía. ¿Cómo se puede reconocer? Hay trastornos del comportamiento, ¿no? Un paciente que era muy triste, muy retraído, cuando se descompensa, se vuelve alegre, chistoso, molesta a la gente, en la noche está despierto y en el día duerme. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el resultado en el Rebagliati, hay los pacientes profesores, me acuerdo uno de ellos, otros ingenieros, en la noche se despertaba. ¿Y saben qué hacía? Se iba a todas las habitaciones del Rebagliati, en el 8º piso, y abría los caños de todas las habitaciones. Pero él era caserito porque siempre ya sabían que tenía cirrosis, se descompensaba, lo metían, pero tenían que estar ya vigilándolo. Había otro paciente, ese paciente sí, la verdad, yo quiero pensar que sí estaba en encefalopatía. ¿Saben qué hacía? Perseguía a las enfermeras. Las enfermeras tenían que estar con el vigilante acostado. Claro, y no es que uno podría decir qué mañoso que se hace. No, es que no está en ellos. Es un problema de encefalopatía. El cerebro no está comportándose adecuadamente. Entonces así pueden debutar también. A ver, no sé si se ha pasado algo antes de esto. Ajá. ¿Qué se ha pasado? Ahí está, ahí. Pasamos. Ahí puede haber alteraciones endocrinas. Esto lo pasamos rapidito. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que los varones cogen fenotipo de las mujeres. Y las mujeres toman características fenotípicas de los hombres, porque hay problemas en el metabolismo de las hormonas. Entonces, los varones van a tener ginecomastia. Las mujeres tienen bigote. Y claro, y tienen trastornos no solo en el área de, digamos, las características de la sexualidad, sino también
en el área de la sexualidad, ¿no? Hay impotencia en los varones y las mujeres hay falta de fertilidad, ¿no? Excepcionalmente una mujer cirrótica puede embarazarse, pero sí puede hacerlo, pero el problema es que cuando se embaraza hay que explicarle que tiene 90% de posibilidad de morir él y su producto. ¿Por qué? Porque cuando uno se embaraza, ustedes recordarán por su estudio de ginecobstetricia, el volumen sanguíneo se incrementa de por sí, ¿cierto? Y ya el cirrótico con hipertensión portal, lo que le sobra es líquido, como vamos a ver ahora. Más el embarazo, entonces revienta las varices, pacientes hemorragia y se mueren. Yo tuve un caso de una chica muy joven, con su esposo eran jóvenes, pero ella ya había tenido una niñita. Entonces ella sabía que era cirrótica, se embarazó. Entonces ellos se cuidaban, pero bueno, entonces cuando vinieron a consultarme, doctora, me dice que estaban contentos. Por supuesto, un hijo es una bendición en un hogar, ¿no? Entonces yo le expliqué a ella todos los riesgos que podía traer. Yo le dije directamente, mira, tienes mucha posibilidad de que te puedas morir. Y no solo tú, sino también tu bebé. Piénsenlo bien. Se perdió mi paciente, no regresó, de repente llegué hoy la doctora de mala, un día me llaman de emergencia, que había llegado un paciente que me conocía y me estaba llamando con una hemorragia digestiva brutal. Era la señora esta que estaba embarazada, pero es una hematemesis total, horrible, se murió. Se murió la señora, se murió el bebé. ¿Se imaginan cómo quedó el esposo? El esposo estaba tan desolado porque se sentía culpable por muchas cosas, porque la embarazó y segundo porque aceptó el embarazo a sabiendas. Entonces esas cosas ocurren que a veces la gente no entiende, pero nosotros como médicos tenemos que explicar bien al paciente, porque después puede haber hasta un médico, hasta un problema médico legal, decir, no, pero a mí no me dijo nada, me dijo tratante, si hubiera sabido no me hubiera embarazado, si hubiera sabido me hubiera hecho el aborto, etc., ¿no? Entonces nosotros estamos para eso, explicar a nuestros pacientes científicamente y con evidencia, ¿no? Ya no es, mira, me dijo, yo he visto, parece, no. Ahora la medicina es basada en evidencia, y la evidencia es algo que nos permita decir, mira, por esto te digo, ¿no? Que tú tienes tal cosa. Aparte de que ustedes, claro, han hecho una historia clínica y lo demás. Muy bien, entonces, clínicamente ustedes van a ver ictericia, puede haber ascitis, edema de miembros inferiores, etc. El diagnóstico por laboratorio, lo primero que vamos a pedir es un perfil hepático. ¿Qué cosa vamos a ver ahí? Hay una característica que siempre va a estar en una hepatopatía crónica, y es la inversión albúmina-globulina. El paciente puede tener 8 de proteínas totales, pero la albúmina 3 y la globulina 5 se invierte. Eso siempre nos habla de una hepatopatía crónica. Luego el colesterol puede estar disminuido o estar normal, porque recuerden que el colesterol se sintetiza en el hígado. El perfil de coagulación totalmente alterado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Mucha gente debuta la cirrosis, ¿sabes con qué? Viene cayendo al dentista, porque cuando se lavan los dientes todos los días les sangra las encías, ¿cierto? Y entonces, y el dentista dice, pero qué raro, pero si no está inflamado, pero qué raro. Total, es un problema, porque tiene un problema de coagulación por una hepatopatía. Y he tenido hasta 2 pacientes con esa historia. Bueno, los cirróticos en el hemograma tienen este cuadro que se llama pancitopenia, ¿no? Son generalmente desnutridos o están perdiendo microscópicamente hemoglobina, entonces tienen anemia, leucopenia y plaquetopenia, ¿no? Las 3 L. ¿Y por qué ocurre la leucopenia y la plaquetopenia? Y parte de la anemia. Porque el vaso está crecido en los cirróticos. No hay cirrosis hepática que no tenga esplenomegalia, comenzando por ahí. ¿Por qué crece el vaso? Crece como compensación de la insuficiencia hepática que hay respecto a la detoxificación. El hígado, vaso y la columna vertebral son los órganos que más sistema reticular endotelial tienen. Y el vaso es el carro basurero de nuestra sangre, ¿no? Es gracias al tema de la apoptosis, ellos van recogiendo todas las células que se van muriendo todos los días normalmente. Pero en este caso, como el vaso está grande, su función también crece y se come todo. El paciente tiene un cuadro que se llama pancitopenia, el cuadro se llama hiperesplenismo. Y puede haber otras manifestaciones dependiendo de la etiología de la cirrosis. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Seguimos, ¿no? El cuadro clínico, el laboratorio, imágenes. Hay una que nos va a ayudar tremendamente, a pesar de ser sencillita, baratita, y está en todas partes. Es la ecografía abdominal.
¿Qué nos muestra la ecografía? Un hígado chiquito que se ha ido para arriba porque se ha retraído. La fibrosis ha hecho que se colapse, ¿no? Además, la ecografía nos va a decir cómo está el parénquima hepático respecto a la ecogenicidad. La fibrosis produce ecos positivos, pero no tanto como los sólidos. Entonces va a haber una hiperecogenicidad difusa, moderada, no va a haber severa. Pero la ecografía también nos va a ayudar a ver el tamaño del vaso y puede medir el diámetro de la porta. Entonces nosotros ya podemos decir, cuando la porta está dilatada, que este paciente, hígado chiquito, decimos hepatopatía crónica tipo cirrosis con hipertensión portal. Ya podemos decir con la ecografía. La gamografía hepática es un procedimiento que cada vez se hace menos, pero es importante porque es un procedimiento también funcional, porque gracias a este poder que tiene de coger las sustancias tóxicas, una vez que se le inyecta sustancia un radionucleótido, el hepatocito bueno capta, pero el hepatocito que está enfermo no capta. Entonces, cuando se le somete al gamágrafo, la captación del hígado va a ser muy poquito. Entonces, ¿qué va a haber? El hígado pálido, blanco, pero el vaso negro y la columna también negra. Eso es la figura de una gamografía de un paciente con insuficiencia hepatocelular. La tomografía, no llegaremos a la tomografía, salvo que estemos pensando en algo sobreagregado a la cirrosis hepática. Finalmente, el diagnóstico certero va a ser con la biopsia hepática, ¿cierto? Y se puede hacer a ciegas dirigido por ecografía, tomografía o por laparoscopia. Esa es la mejor forma porque nosotros con la laparoscopia entramos y vemos el hígado. Si es nodular, micro, macronodular, ya se ha hecho el diagnóstico. Ninguna enfermedad produce esa morfología en el hígado si no es la cirrosis hepática. Le toman biopsia, no, igual el diagnóstico está hecho. Actualmente tenemos un procedimiento, también por imágenes, que se llama el FibroScan o elastograma. Habrán escuchado ustedes, ¿no? Actualmente tiene la misma equivalencia que la biopsia hepática, es increíble. El tema nomás es que no está muy acceso para la población y todavía es bastante caro. El OAISA es el único hospital de Minsa que tiene el elastógrafo, entonces es un sitio de referencia para todos los pacientes. Actualmente tenemos unos problemas de codificación, entonces no estamos haciendo, pero sí tenemos. Ya pronto vendrá el código. Bueno, miren, esto es un hígado normal, miren la superficie lisa, los bordes medios afilados, debajo está la vesícula, y ustedes ven que hay una vascularización normal en el peritoneo parietal y visceral. Esto es la grafita. Miren cómo se convierte el hígado cuando se hace cirrótico. Esto es una cirrosis micronodular, ¿cierto? Entonces esto es de tipo de la cirrosis nutricional, ¿no? Entonces, otro, miren, esta es una imagen muy linda que ustedes se graban en la mente. Esto es cirrosis hepática, ¿no? Los nódulos, miren la hipervascularización del peritoneo parietal debido a la hipertensión portal. Y esto es una mixta micro-macronodular. Muy bien, ¿cómo valoramos la función hepática? Hay un score que es archiconocido y a ustedes les va a perseguir para toda la vida. Es la valoración de la función hepática mediante la clasificación de Child-Pugh. Entonces, esta clasificación es mundial. Aquí tienen 5 parámetros y aquí el puntaje que le van a dar a cada caso. Por ejemplo, si su paciente tiene una albúmina de mayor de 3.5 gramos, le dan 1 punto. Pero si tiene ascitis, o sea, ascitis no tiene 1 punto. Pero si, por ejemplo, tiene ascitis y atención, le dan 3 puntos. Y luego suman el puntaje del paciente. Entonces van a decir, es un Child A y tiene enfermedad leve cuando es de 5 a 6. Pero cuando es de 10 a 15, enfermedad avanzada. Estos son los candidatos a trasplante de hígado. Estos no. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática? En primer lugar, la hipertensión portal. ¿Por qué? Porque puede producir la ruptura de las varices con el consiguiente desarrollo de una hemorragia digestiva masiva con una mortalidad bastante elevada. También ascitis, ¿no? La presencia de líquido libre en la cavidad abdominal y el cuadro de encefalopatía hepática como característica propia de la hipertensión portal. ¿Cuál es el tratamiento de la cirrosis hepática? En realidad es a las complicaciones. ¿Por qué? A la cirrosis propiamente no hay nada que tratar. La cirrosis hepática es una enfermedad irreversible, incurable. Lo único que le va a curar es el trasplante hepático. Mejor dicho, no cura, sino el paciente va a tener una función hepatocelular cambiando ese hígado enfermo por otro nuevo. Se llama trasplante hepático. Entonces,
A los cirróticos que ya tienen diagnóstico en la dieta, por ejemplo, aquí chicos, esto sí, bien escrito, ¿ya? Siempre se cree que la gente que tiene patología en el hígado no debe comer grasas, por ejemplo. Eso es una falsedad más grande del mundo. Esa conducta de algunos médicos es la peor, y es la peor, pero es la mejor para conducir al cirrótico a una desnutrición segura. Entonces, el cirrótico debe comer bien, muchas calorías, en base a carbohidratos y a lípidos. Si el cirrótico quiere comer papitas fritas con su mayonesa y su pollito a la brasa, pues ¿quién puede comer? Claro que sí. Un pan con pollo, sí, pero la mitad, no entero. Pollo a la brasa, sí, pero la mitad de la pechuga. Porque si se come mucha proteína va a ser encefalopatía. Entonces, ya saben de aquí en adelante, ¿verdad? Hay estudios, no uno, hay varios, que han investigado por qué los cirróticos son desnutridos. ¿Saben cuál ha sido la primera causa? Es un médico tratante. Encima le dicen, ¿sabe qué? Va a comer todo sancochado, sin sal, sin condimentos y todo así blanco, ¿no es cierto? A ver, coman esa comida. No, el paciente prefiere no comer. Pero no, el paciente debe comer la misma comida que de la casa, con una diferencia, que no debe comer sal. Porque la sal es el veneno de los cirróticos. La sal jala más agua y aumenta el volumen sanguíneo y por lo tanto produce más hipertensión. ¿Ya? Entonces un cirrótico debe comer bien. Es más, un cirrótico debe estar gordito. ¿Saben por qué? Porque cuando se descompense con una hemorragia o una encefalopatía, va a hospitalizarse y una semana no va a comer. ¿De dónde saca la energía para vivir? ¿De dónde? Del depósito. ¿Cuál es el depósito de nuestro organismo que sufre cuando nos falta energía para vivir? ¿De dónde saca? De la grasa. Pero si el cirrótico no tiene grasa, ¿de dónde saca? Del músculo. Y el músculo es una proteína de alto valor biológico. Y no solo eso, sino que en su metabolismo suelta radicales amónicos. Entonces eso le va a condicionar un cuadro. Entonces, de aquí en adelante, paciente enfermo del hígado tiene que comer y bien. No hay que restringirle a esos pacientes, ¿no? Muy bien. Ya está. Entonces, hiposódica, denle suplementos de vitaminas, complejo B, vitamina K, corticoides no está indicado salvo su problema sea de autoinmunidad, fibróticos olvídense, el trasplante hepático es lo que más importa. ¿De qué se muere un cirrótico? Por sangrado, por encefalopatía grado 3-4 y hepatocarcinoma. Un paciente cirrótico tiene 50 veces más posibilidad de hacer cáncer en el hígado que los que no tienen cirrótico. Entonces, cuando un paciente cirrótico, por ejemplo, estamos dando tratamiento como debe ser, rutina, así, y se vuelve refractario, hay que pensar que sobre la cirrosis se ha podido agregar un hepatocarcinoma. O a veces una tuberculosis también se puede agregar. Muy bien, las infecciones bacterianas son muy frecuentes en los cirróticos. ¿Por qué? Porque ellos son inmunodeprimidos. Muy bien, entonces ahora, Dios, no sé si en 5 minutos vamos a poder hacer esto. La doctora está esperando. Bueno, hipertensión portal. Vamos a hablar sobre la fisiopatología, porque el resto, el cuadro clínico, diagnóstico, es igual que la cirrosis hepática, ¿ya? Muy bien. Entonces, miren esta imagen que es muy linda, es una imagen nueva que he traído hoy día. El hígado cirrótico, esta es la vena porta, que resulta de la unión de la esplénica con las mesentéricas. Y aquí hay un detalle muy importante. Aquí hay una venita que está viniendo o está trayendo la sangre del esófago, de la parte distal, de la gastroepiploica o la gástrica izquierda. Cuando aumenta la presión acá porque el hígado está fibrótico, entonces se ingurgita esa zona y va a haber hipertensión portal y varices esofágicas. Muy bien, ¿cuál es la circulación portal extrahepática? Las mesentéricas se unen con la esplénica y entran, ¿no? Entonces, entra el hígado. Hay la circulación portal intrahepática, es cuando la porta ingresa al hígado y se divide en varias ramas medianas, chiquitas, y al final termina en el espacio que se llama espacio porta, ¿cierto? Entonces ahí lleva a cabo con la arteria una serie de intercambios con la arteria hepática que está entrando a través del ilio, y el producto de todo ese intercambio va por la vena centrolobulillar. La centrolobulillar va a ir va hacia las venas lobares, venas hepáticas o suprahepáticas, a la vena cava inferior, luego a la circulación general.
Entonces, es así como ocurre la circulación portal normalmente. ¿Cuándo decimos hipertensión portal? Cuando aumenta la presión en la vena porta. Entonces, normalmente medida en milímetros de mercurio debe ser entre 5 a 10. Y en centímetros de agua no debe pasar de 14. Entonces, ¿qué cosa es hipertensión portal? Ocurre cuando la gradiente de presión portal es mayor de 10 milímetros. ¿Y qué es la gradiente de presión? Resulta de la multiplicación del flujo sanguíneo que le llega al hígado por la resistencia que le ofrece el hígado a ese flujo que entra. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, hay una relación directa. Más flujo, más resistencia, peor hipertensión portal. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay hipertensión portal? O mejor dicho, esto es una clasificación de acuerdo a la etiología. Van a ver ustedes que aquí tenemos la vena porta extrahepática, aquí es la intrahepática. Entonces, hay una hipertensión portal presinusoidal, donde el hepatocito está sano y puede tener subdivisiones. La que nos interesa es la hipertensión portal sinusoidal, que es el tipo de hipertensión que tiene todas las cirrosis sin importar la etiología. En este caso, la función hepatocelular está alterada. Y la hipertensión portal, donde hay compromiso de las suprahepáticas, en todo caso, la circulación portal está ya prácticamente fuera del hígado. Entonces, ¿por qué ocurre hipertensión portal en la cirrosis hepática? Hay dos fenómenos muy importantes, y con esto vamos a acabar en todo caso. Primero, hay un aumento de la resistencia vascular dentro del hígado. ¿Por qué se da esta resistencia incrementada? Por un componente mecánico que es la fibrosis propiamente. La fibrosis hepática, ¿qué es lo que va a producir? Disminuye el radio vascular del sinusoide, o sea, de la porta, y esto hace que incremente la resistencia. Hemos visto una figurita del sinusoide, ¿se acuerdan? Porque los fibroblastos, las células esteladas, la asfixian por la fibrosis. Entonces, el radio disminuye. Cuanto menos radio tenga el sinusoide, hay más hipertensión portal. El otro componente es un componente dinámico. Antes esto no se conocía, este es un conocimiento en la medicina relativamente nuevo. Se sabe que hay miofibroblastos que van a tener una actividad incrementada. Las células esteladas igual activadas van a fabricar muchos fibroblastos. Y hay células de la musculatura lisa de las venas intrahepáticas que también se estimulan y pueden producir fibrosis. Entonces, viendo así, hay elementos que van a contribuir al aumento de la resistencia vascular hepática, intrahepática, como son la endotelina, estimulalfa-adrenética, angiotensina 2. Y hay algunos que van a bajar la resistencia vascular, por ejemplo, el óxido nítrico, las prostaciclina, etc. En realidad son medicamentos que se usan en casos de infarto, de isquemia coronaria. ¿Cuál es el segundo elemento? O sea, uno es aumento de la resistencia, ¿no? El otro elemento es aumento del flujo sanguíneo. Entonces, ¿se acuerdan que P era igual a F por R? ¿Ya? El flujo sanguíneo portal está muy incrementado. ¿Y por qué está incrementado? Porque ocurre una vasodilatación arteriolar en el territorio esplácnico muy incrementado. Entonces, hay vasodilatación. El territorio esplácnico es la circulación venosa de todo el abdomen, que tiene que ver con todos los órganos intraabdominales. Entonces, hace vasodilatación y eso hace que haya más captura de volumen sanguíneo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ahora se sabe que en estado de cirrosis hay un incremento de sustancias que van a producir vasodilatación a nivel del sistema esplácnico. Entonces, este hecho de coger más volumen sanguíneo va a hacer que el incremento del rendimiento cardíaco se dé, pero con hipotensión arteriolar e hipervolemia. O sea, en una zona hay resistencia aumentada, pero en otras zonas dilatadas, porque hay una vasodilatación a nivel esplácnico. Entonces, estamos en la segunda parte del elemento del componente que nos explica el por qué hay hipertensión portal, ¿cierto? Entonces, este aumento del flujo sanguíneo va a producir o va a hacer que se formen unas dilataciones venosas muy grandes dentro del hígado, y esto va a hacer que el líquido salga, trate de salir del intravascular, y se forman colaterales, se forman fístulas, vena entre arteria, produciendo posteriormente problemas que se van a traducir clínicamente. Bueno, ¿y cuál es la presentación clínica de la hipertensión portal?
va a depender del grado de insuficiencia hepatocelular. A cuanto mayor insuficiencia sea, la hipertensión es mucho mayor. ¿Cómo sabemos el grado de insuficiencia? Haciendo el score de Chenin-Purh que ustedes ya han visto en el cuadro. Un 90% de los que tienen hipertensión portal tienen cirrosis y el 10% son prehepáticos. Entonces el bloqueo de la porta es a nivel presinusoidal. Muy bien, entonces la hipertensión portal va a contribuir también a que ocurra la ascitis, la encefalopatía, ¿no? Las varices esofagogástricas que pueden sangrar, la esplenomegalia y el hiperesplenismo. ¿Cómo hacemos diagnóstico? Generalmente el diagnóstico de varices esofágicas es accidental. El paciente puede venir a endoscopia por otro motivo y cuando entramos varices esofágicas, eso es terrible, ¿cierto? La otra forma es cuando sangra de alguna manera y hacemos la endoscopia y encontramos las varices. Muy bien, entonces las varices van a ocurrir en la parte del esófago y también en el fondo del gástrico, en el fondo gástrico. ¿Y eso por qué? Porque las ramas de las venas gástricas cortas que vienen de la esplénica son las que van a ir al techo del estómago. Entonces, como la esplénica está dilatada por la hipertensión portal, también se dilata las gástricas cortas, se aumenta en su diámetro y produce lo que se llama las varices del fondo gástrico, cuyo manejo es más difícil que el manejo de las varices del esófago. Bueno, también podemos hacer una esplenoportografía para ver qué tanto está, todavía tiene circulación portal el paciente. Cuando la circulación portal dentro del hígado ya no existe prácticamente, el hígado ya no sirve, ¿no? Entonces, hay imágenes también que nos van a ayudar. Habíamos dicho la ecografía abdominal, nos va a ayudar a ver la esplenomegalia y puede medir el diámetro de la porta. Y luego hay otro procedimiento que es el ecodoppler, que usa el sistema de la ecografía, pero con una gran ventaja en este caso. Nos va a medir flujo. Entonces, fue el flujo de sangre a través de la porta, el flujo de sangre a través de la vena hepática, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a lo que se obtenga, vamos a nosotros decir el grado de hipertensión portal. Entonces, estas son unas imágenes endoscópicas donde vemos dilataciones venosas, miren acá. Todos estos son cordones varicosos. Normalmente en el esófago no debe haber nada, debe ser plano, no debe haber pliegues ni nada. Entonces miren acá cómo están, estos son las varices grado 4, ¿no? Porque están casi estenosando la vena. Miren esta, esto es terrible, ¿no? Terrible. Muy bien. Estas son las varices del fondo gástrico. Aquí hemos hecho una maniobra de hacer up al endoscopio, hacer la up, el endoscopio mira el techo. Entonces nosotros podemos mirar, aquí está el endoscopio que está doblado, y estas son las varices del fondo gástrico. Miren esto es el duodeno, y aquí hay un cordón varicoso. O sea, varices puede haber en cualquier parte del territorio esplástico. Este es un paciente que tuvimos, que tuvo hipertensión portal. ¿Saben por qué? Porque tenía un quiste hidratídico, vino de Moncayo, y se estaba comprimiendo la porta. Entonces, se curó, le operaron el quiste hidratídico y el paciente recuperó la presión en su porta. Eso es una maravilla, ¿no? Suerte para el paciente. Hay otro cuadro que también la hipertensión portal puede producir, que es la gastropatía hipertensiva, ¿no? Entonces esto ocurre porque hay un aumento de las comunicaciones arteriovenosas en la muscularis mucosa. Entonces cuando nosotros entramos al estómago vemos como mosaico máculas rojo grosero. Cuando esas se erosionan sangran horrible, es como una capa así, se escurre la sangre, ¿no? Muy bien. Puede haber también ectasias vasculares por el tema de la hipertensión portal. Tratamiento farmacológico en los que tienen hipertensión portal. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo? Es tratar al máximo que esas varices no sangren. O sea, primero hay que hacer prevención. ¿Cómo bajamos la presión en la porta? Usando beta bloqueadores. El que mejor da resultados es el propanolol. En nuestro medio tenemos bajo la forma de Inderal y otros. Y las dosis que debemos dar es más o menos 20 miligramos 2 veces al día o una vez al día, dependiendo de la frecuencia cardíaca. Recuerdan ustedes que el propanolol, ¿qué cosa produce? Produce disminución de la frecuencia cardíaca. Que más o menos hasta 60 está bien. Si baja más, el paciente se va a sentir medio que se marea, va a comenzar a ver lucecitas. Entonces, debe ser hasta 60. Hay gente que no tolera el propanolol porque es asmático, es diabético, insulinodependiente, etc. Entonces tiene una otra alternativa de un beta bloqueador, que es el nadolol, que en nuestro medio existe.
Si hay contraindicación del uso de estos beta bloqueadores, se puede hacer endoligadura de varices, lo que se llama ELVE, ¿ya? La ELVE consiste en poner unas ligas en los cordones varicosos usando un set que se llama el Six Shooter. Sí, porque tiene 6 ligas shooter, porque dispara, ¿cierto? Se aspira el tamborcito con que se arma el endoscopio, se mete el paquete del cordón varicoso al aspirar y luego soltamos una liga. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir un ahorcamiento, digamos, en la base de lo que hemos succionado. Eso aquí, entonces, estos días se cae por necrosis y luego se hace una úlcera que en 2 semanas se está cicatrizando. Y unas 3, 4 sesiones a más se puede erradicar las varices del esófago. Pero eso no nos garantiza 100% que el paciente no sangre, porque a veces sale en el fondo del estómago. Pero también tenemos alternativas terapéuticas. Muy bien. Tenemos la opción quirúrgica cuando no ha dado resultado lo otro y actualmente prácticamente no se hace. La parte quirúrgica consiste en derivar esa sangre total, tan de volumen que ya va a reventar la aorta. Eso se deriva a otra circulación venosa también para disminuir la presión aorta. Antiguamente se hacía la derivación portocava, o sea, la vena porta se llevaba a la cava inferior, pero eso no se hace muchos años. ¿Por qué? Porque la sangre estaba muy contaminada con muchos productos o radicales de nitrógeno. El paciente vivía prácticamente en encefalopatía, ¿no? Una encefalopatía incapacitante, entonces se dejó de hacer. Pero hay otra alternativa que sí actualmente se hace en la clínica Mayo, por ejemplo, hacen con frecuencia esto, que es la derivación espleno-renal. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice eso? La vena esplénica lo derivan a la vena renal, ¿ya? Del lado izquierdo. La encefalopatía es mucho menor y da buenos resultados. Por último, se pueden usar los TIPS. ¿Qué cosa quiere decir TIPS? Es el de shunt o comunicación portosistémica transhepática, ¿cómo es eso? Shunt portosistémica intrahepática transyugular. Se entra con un catéter por acá, por la yugular interna, se pasa el corazón derecho, vena cava inferior, suprahepáticas, y cuando se llega al hígado, se atraviesa con el catéter que tiene una valvulita en la punta y se le deja en la puerta. Entonces, la valvulita va a comenzar a bombear sangre de la puerta a la circulación general. Actualmente es lo mejor que se tiene, en nuestro medio SAS, el Seguro Social lo tiene y no le cuesta nada al paciente. Pero si nosotros quisiéramos usar el paciente no asegurado, tiene que tener unos $25,000 para poder tener, entre que limpian la válvula, entre que le dan mantenimiento, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, hay tratamiento endoscópico para las varices del esófago, que es con la ligadura y también con la escleroterapia. ¿Qué les dice el nombre escleroterapia? Es inyectar sustancias muy irritativas en las paredes de las varices. Entonces va a producir un efecto irritativo inflamatorio muy intenso que al cicatrizar va a producir fibrosis. Entonces, con la escleroterapia, ¿qué conseguimos? Que la pared de la vena tortuosa se ponga dura. Entonces su ruptura va a ser más difícil, digamos, ¿no? Pero la endoligadura es mejor que la otra por las complicaciones que tiene la escleroterapia. En la escleroterapia tenemos que punzar con una agujita y a veces en la zona de la inyección puede sangrar. En cambio, la endoligadura no necesita ni siquiera que tenga buena coagulación. Soltamos la liga, vamos a ir ligando y el paciente va muy bien. Las varices del fondo gástrico solo tienen un tratamiento, que es con la inyección de cianoacrilato. El cianoacrilato es el famoso OJU y tiene otros nombres también, ¿no? El cianoacrilato. Eso idearon en Alemania. En Europa su uso es muy difundido, la eficacia es casi 100%. Imagínense, en Estados Unidos no saben usar mucho, la FDA no lo ha reconocido como un medio de tratamiento, entonces eso está mal. Nosotros usamos y es muy bueno. En nuestro medio fuimos tal vez los primeros en traer, en importar. Actualmente su uso ya se ha hecho bastante difundido y podemos defendernos y defender a nuestros pacientes de la muerte cuando hacemos buenos tratamientos con cianoacrilato. La sonda Senstaken. ¿Conocen la sonda Senstaken? ¿Han escuchado hablar de la Senstaken Breakmore? Esta es una sonda
y tiene dos balones. Miren, la sonda es esta, ¿ya? Y tiene dos globos. Esto que es el gástrico y el otro que es el esófago. Metemos por la nariz, ¿ya? Y cuando esté en el estómago, vamos a inflar la sonda del estómago. Inflamos con unos 80 o 100 cc de aire. Entonces, cerramos por donde hemos inyectado el aire y luego jalamos. Entonces, ¿qué va a pasar? El cardias va a anclar el globo, que es redondito. Una vez que está bien anclado, vamos a inflar el balón esofágico. Entonces, este es el balón esofágico. Entonces, inflamos igualito con aires, generalmente van a ser 150, 180. Entonces, el efecto compresivo en las venas va a ser hemostasis. Pero, esta sonda no podemos tener ahí más de 24 horas. ¿Por qué? Porque el efecto compresivo hace que haya isquemia en la pared. Entonces, al día siguiente o menos de 24 horas hay que pensar en desinflar los balones para sacar. Pero ¿qué ventaja nos da usar esto? A veces hacemos endoscopia y no vemos dónde es lo que está sangrando. Hay tanta sangre, porque una característica de la hemorragia por varices o hipertensión portal es la hemorragia severa que conduce al shock hipovolémico. Entonces ahí echamos mano a esta sonda, inflamos y hacemos hemostasia y nos va a dar tiempo para planear qué hacer. Por ejemplo, yo les sugiero a ustedes que pueden ya desde ahora hagan sus ahorritos y cuando se vayan al serum, que no sé dónde les vaya a tocar, lleven su Sensaki. Cuando vean un sangrado masivo en una persona de repente alcohólica que ustedes ya conocían, se le pone la Sensaki y le dará tiempo para que le manden a un hospital más cercano o de repente le mandan al hospital Loaiza. Entonces ahí sí, nosotros estamos esperando y le hacemos el tratamiento. Bueno, miren, esto es una escleroterapia en varices del esófago. Miren cómo este cordón varicoso está sangrando, miren eso. Y con la aguja vamos a inyectar sustancia esclerosante. Aquí está la endoligadura. Este es el cordón varicoso. Aquí hemos aspirado, hemos soltado la liga y ya hemos sacado el tamborcito y miren cómo queda. Entonces, esto se comienza a poner morado, tiene isquemia y se cae. Y esta diapositiva es muy linda porque nos está enseñando cómo es que funcionan los tips, ¿no? Es una derivación portosistémica e intrahepática transjugular. Miren, el catéter ya está entrando por aquí, por la vena cava, las suprahepáticas cruza el parénquima hepático y se pone aquí en la porta. Y la valvulita bombea la sangre acá, a la yugular interna, y entonces el paciente puede bajar la presión en la porta. Esta es la derivación que habíamos hablado, esplenorenal. Miren, la vena esplénica anastomosada a la vena renal. Ya. No se imaginan el tráfico que hay afuera. Yo he llegado hora y media.